Joaquín Godoy. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente, ha habido una larga discusión, creo que en un tono que quizás no es el que a todos nosotros nos gustaría, pero quiero partir con una primera reflexión, que es que ya no estamos discutiendo lo que han hecho otros gobiernos, porque claramente el reajuste que propone el gobierno del presidente Piñera es de manera real mayor a lo que propusieron en promedio los gobiernos específicamente el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, lo primero que tenemos que dejar de lado es que este gobierno no está haciendo un reajuste mezquino, sino que está haciendo un reajuste que es mayor a los reajustes que se hicieron anteriormente y que hizo específicamente la presidenta Bachelet. Y por lo tanto, señor presidente, extraña o a uno le llama la atención que los mismos diputados que hoy día están al frente y que defendían a ultranza esos reajustes, pero que tenían una gran diferencia con nosotros, presidente, porque nosotros votamos a favor esos reajustes. ¿Y por qué los votamos a favor? Porque lamentablemente esta discusión, presidente, ha derivado a motivos que son muy populares, pero que son grandes falacias. La primera de ellas, yo escuchaba por su intermedio finalmente al diputado Chahín, que marcaba algo que para todos nosotros que estamos en esta sala es muy relevante, que es que de alguna manera logremos romper esa tremenda brecha que hay en la distribución del ingreso. Pero la verdad, presidente, es que cuando se plantea hacer esa política pública por intermedio del reajuste del salario mínimo, nos damos cuenta que lo que hay detrás de eso no es una voluntad de verdad de cambiar el tema de fondo o el problema de fondo, sino que más bien hay una voluntad de querer fácilmente ganar popularidad. Porque no es fácil, presidente, defender un reajuste del salario mínimo. Y no es fácil porque es muy fácil contarle a la gente que por intermedio del salario mínimo yo puedo solucionar ese problema por ley rápidamente. Pero una cosa es que es lo que algunos señores de la oposición han venido contando durante muchos años, porque ellos han planteado que tienen toda la voluntad y la intención de romper esta brecha, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron por intermedio del salario mínimo porque sabían que no era el camino. Pero no solamente no lo hicieron por intermedio del salario mínimo, sino que tampoco lo hicieron por el crecimiento económico, y eso lo demuestra el crecimiento del último periodo, del último gobierno de la presidenta Bachelet, que fue bastante pobre. Y lo que es más grave, las políticas públicas que adoptaron no fueron a la vena de mejorarle el ingreso a la familia. Y qué raro, presidente, este gobierno sí lo hizo, y esa es la diferencia de fondo. Y es por eso que hemos defendido la propuesta del señor ministro de Hacienda, de la señora ministra del Trabajo, del señor presidente de la República. Porque entendíamos que lo que teníamos que hacer aquí era fijar de buena manera el reajuste del salario mínimo para no dejar desempleado, no a la gente que gana bien, presidente, a los jóvenes que no tienen capacitación, a los adultos mayores que no tienen capacitación, a la gente que hoy día no tiene capacitación. A esas personas son las personas que nosotros queremos proteger cuando fijamos de buena manera el reajuste al salario mínimo. Pero bueno, hay algunos en esta sala, presidente, que no les importa. Y nosotros no decimos esto de la boca para afuera, presidente. Si basta ver lo que ha ocurrido con el ingreso ético familiar, y esa sí es una política pública, presidente, donde estamos haciendo la diferencia. Y no la diferencia para llegar a 200.000 pesos como quieren algunos. Estamos haciendo la diferencia para llegar a 288.000 pesos. Porque si uno hace un cálculo, y el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo lo ha explicado hoy día en la Comisión de Hacienda de muy buena manera, nos dice que si una mujer que tiene 3 niños recibe los subsidios del Estado, sumado su salario mínimo, suma un total de 288.000 pesos. ¿Por qué? Por transferencias por dignidad, por transferencias por deberes y por su propio esfuerzo, además del subsidio por empleo tanto a la gente joven como a la mujer. Entonces, presidente, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que persigue la gente de oposición o la gente que antes votaba a favor de reajustes mezquinos y que no quiere votar hoy a favor de reajustes que son mucho mejores? Bueno, lo que persigue es evidente, es querer ganar de manera fácil popularidad. Yo he escuchado en esta sala, presidente, con gran preocupación, porque
El gran desafío que tenemos en la política, creo yo, presidente, es lograr generar un equilibrio entre no comprometer el desarrollo futuro del país y poder entregarle parte de la torta a todos los chilenos. Y cuando uno va al Banco Central, presidente, como fuimos con usted mismo en el día de ayer, a reunirnos con los consejeros, a reunirnos con el propio presidente del Banco Central, y le preguntamos a él francamente, bueno, ¿cómo ve usted el desarrollo de la economía mundial? Porque aquí han contado muchos cuentos, que mire que Chile está espectacular, que aquí no va a haber ningún problema. El propio presidente del Banco Central nos dice, estamos en los pics del precio del cobre. ¿Y qué pasa si eso se cae mañana? Tenemos que tener resguardos. ¿Por qué nos dijo? Porque justamente lo que se logró en el gobierno de la presidenta Bachelet, en la crisis del 2008, fue utilizar esos recursos para que no hubiera una recesión en el país. Pero no, nos dicen los mismos señores que tomaban decisiones coherentes antes, nos dicen no, ahora hay que gastar, ahora hay que ser irresponsable. Yo creo, presidente, que cometemos un error muy grave, porque con esto no se gana de manera pequeña la política, presidente. Yo creo, y le hago una invitación a la gente de oposición, porque ya Renovación Nacional y la Coalición por el Cambio va a votar a favor de la propuesta del presidente Piñera. Dicho, presidente. Ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Ramón Farías.